Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Conducir de noche para gente que paga en efectivo siempre me pareció sencillo. Recoges, llevas, cobras y olvidas. No era conductor de aplicación. Era chofer particular, recomendado entre quienes necesitaban discreción. Sedán negro, vidrios polarizados, efectivo en sobre. Nada de facturas, nada de preguntas. La noche en que todo cambió empezó con un mensaje de mi contacto. Cliente nuevo. Señor Gálvez. Recogida 2345. Torre Arcadia. Destino, Residencial Los Cipreses, Casa 17. No hablar si no se le habla antes. Llegué temprano. La torre de oficinas estaba casi vacía. Avisé al número indicado, nadie respondió. 5 minutos después, un hombre de camisa oscura se acercó arrastrando una maleta rígida, dejando atrás a otro, de traje gris, que se quedó en la puerta. ¿Usted es Daniel?, preguntó. Asentí. Voy atrás, con ella, dijo, señalando la maleta. Lado izquierdo. Colocó el equipaje con cuidado y se sentó junto a él. No pregunté quién era ella. En este trabajo, lo que no se nombra pesa menos. Arrancamos. Mientras salíamos del distrito financiero, noté un olor extraño, dulce, antiguo, mezclado con humedad. No venía de mi ambientador. Bajé un poco la ventana. Cierre, dijo él, sin mirarme. A ella no le gusta el aire frío. Obedecí. El aroma se espesó, pegándose a la tapicería. En la caseta de la residencial Los Cipreses, el guardia miró mi placa y abrió sin pedirme nada. La casa 17 estaba casi al fondo, con una sola luz encendida. Antes de que frenara por completo, el pasajero se inclinó hacia adelante. Regla simple, dijo, usted no se baja, no mira atrás y no escucha, aunque oiga algo. Yo saco a ella. No tenía sentido discutir. Me quedé con las manos fijas en el volante. Él bajó, abrió la puerta trasera y murmuró algo en voz baja. De reojo, la maleta pareció inclinarse hacia él antes de que la tocara. Caminó hacia la casa. La reja se abrió sola. No escuché nada, pero el olor siguió conmigo, como si el equipaje no hubiera salido. Esa fue la primera noche. Después vinieron otras. La recogida cambiaba de lugar, una clínica privada, un hotel discreto, un edificio viejo. El horario era siempre el mismo, madrugada. Él subía, colocaba la maleta y el aroma regresaba, un poco más fuerte. Casi todas las rutas terminaban en la casa 17. Hoy está tranquila, comentó una vez, apoyando la mano sobre la tapa. La última vez no quería entrar. Se rió. Yo apreté el volante. El dinero era demasiado bueno, cada viaje pagaba varias cuentas atrasadas. Me prometí que serían solo unos cuantos más. Una madrugada, la rutina se rompió. La recogida fue en una calle estrecha del centro histórico. Él me esperaba junto a la maleta, sin traje, con la camisa arrugada. Subió sin saludar. ¿La misma dirección?, pregunté. No. Hoy ella quiere ir más lejos, respondió. Me dictó una ruta que la aplicación no reconoció al principio. Al final el mapa trazó un camino por la salida norte, entre bodegas abandonadas y terrenos vacíos. El olor llegó antes de que tocara el equipaje, como si hubiera estado esperándome en el coche. ¿Cuánto tiempo lleva en esto?, pregunté, rompiendo mi propia regla de callar. Tardó en contestar. Lo suficiente para saber que nadie se queda siempre del lado del volante, dijo. Algunos solo tardan más en cambiar de asiento. Me indicó que tomara un camino de tierra,
Frené cuando las piedras empezaron a golpear la parte baja del coche. Apague las luces. Deje el motor encendido, ordenó. Bajó con la maleta. Esta vez no pude contenerme, ajusté el retrovisor unos grados. Lo vi de espaldas, con el equipaje abierto a sus pies. Sus hombros se movían como si levantara algo más pesado que una valija. No distinguí detalles, solo la sensación de que allí había más cuerpo que espacio. El olor se volvió áspero en la garganta. Sentí un peso apoyarse en el respaldo de mi asiento, justo detrás de mis hombros, como una frente cansada. El aire se inclinó hacia mi oído. Daniel, dijo una voz muy cerca. No vuelvas a mirar atrás. No respiraba. No pertenecía al hombre que estaba fuera. Mis manos se clavaron en el volante. No giré. Cuando él regresó al coche, llevaba la camisa manchada. Cerró la puerta con calma. Ya está, dijo. Para ella, nunca termina. Para usted, empezó hoy. No pidió dirección. La ruta apareció sola en la pantalla. Lo dejé en una avenida silenciosa. Antes de bajar, dejó un sobre en el asiento del copiloto. A partir de ahora, añadió, cuando ella necesite moverse, su coche sabrá llegar. Aunque usted esté dormido. No sonó a amenaza. Sonó a hecho. Desde esa noche, la agenda ya no depende de mi contacto. El teléfono vibra solo, en plena madrugada, con rutas que no recuerdo haber aceptado. A veces me lleva a barrios conocidos. Otras, a calles que no encuentro después en ningún mapa. Llego, detengo el coche y espero. La puerta trasera izquierda se abre sola. A veces se sienta alguien, una mujer con vestido de fiesta y los pies sucios, un hombre con bata de hospital, un muchacho con ropa llena de barro. No hablan. Se acomodan junto a un hueco invisible, como si el asiento ya estuviera ocupado. El olor se vuelve más fuerte en cuanto cierran la puerta. Otras veces, nadie se hace visible, pero el asiento se hunde igual. He intentado renunciar. Una noche apagué el teléfono, guardé las llaves y me acosté decidido a no moverme. Desperté con el cinturón abrochado, el motor encendido y la pantalla marcando media ruta completada. No recordaba haber salido de casa. El aroma estaba en mi ropa. Ahora entiendo el reparto de papeles. Yo no elijo los destinos. Solo sostengo el volante mientras ella decide a quién recoge y dónde lo deja. Sigo pasando frente a la casa 17. A veces la ruta termina allí, a veces solo la rodea. Las luces se encienden antes de que yo frene. La reja se abre sin que nadie aparezca. La puerta trasera se cierra sola cuando el pasajero invisible baja. Cada noche me veo menos en el espejo retrovisor. En cambio, la silueta borrosa en el asiento trasero izquierdo se perfila un poco más. Cuando el olor a flores marchitas llena el coche y la pantalla dibuja otra ruta que yo no pedí, recuerdo lo que dijo la voz detrás de mi asiento: nadie se queda siempre del lado del volante. Conduzco porque todavía me dejan hacerlo. Ella solo está decidiendo cuándo será mi turno de viajar del lado que nunca mira hacia adelante. Nunca supe si acepté aquel trabajo por necesidad o por el cansancio que ya llevaba meses acumulándose dentro de mí. La madrugada me había vuelto blando, casi indiferente. Cuando uno conduce tantas horas para desconocidos, el mundo se reduce a un parabrisas oscuro y a un silencio que no responde. Yo ya no pensaba en lo que hacía, simplemente seguía manejando. La noche del incidente empezó diferente. No por lo que vi, sino por lo que no vi. Me contrataron para un traslado sencillo, recoger a una mujer llamada Elena en una torre de departamentos y llevarla a una dirección que el mensaje no especificaba. Solo decía: ella indicará el camino. No pregunté nada. Pago doble. Normalmente no acepto trabajo sin destino definido. Pero esa semana no había tenido suficientes clientes, así que fui.
Me estacioné frente al edificio. No salió nadie. Ni un guardia, ni un portero, ni el sonido de alguien bajando escaleras. Solo el vestíbulo vacío, iluminado por luces demasiado blancas. Toqué el claxon una sola vez, discreto. Estoy aquí para Elena, murmuré al teléfono, aunque no esperaba respuesta. El ascensor del edificio se activó. Lo escuché moverse desde varios pisos arriba. Pero lo extraño fue que las puertas se abrieron sin que nadie las cruzara. Luego se cerraron. Nada más. Y aún así, la puerta trasera izquierda de mi coche se abrió. Yo estaba solo. Tragué saliva. No vi sombra, no escuché pasos, no sentí peso. Solo ese olor tenue a desinfectante y ropa mojada que se coló al interior. Mi garganta se cerró. Avisa cuando estés lista, susurré, sin girarme. La puerta se cerró con suavidad. Arranqué despacio. Las luces del edificio desaparecieron detrás. ¿A dónde?, pregunté. Hubo silencio. Después, una presión leve, casi imperceptible, en el lado derecho del asiento trasero. Como si alguien, muy despacio, inclinara el peso en un solo punto. Me sudaron las manos. Tomé la primera avenida. Si quieres, puedes señalar, intenté decir, pero mi voz tembló. El espejo retrovisor mostraba solo la tapicería oscura. Sin embargo, esa parte del asiento parecía hundirse lo mínimo suficiente para que yo no pudiera engañarme. Un golpecito suave en el reposacabezas del copiloto detuvo mis pensamientos. No fue violento, fue insistente, como si alguien apoyara las yemas de los dedos para llamar mi atención sin apuro. A la derecha, dije. Voy a doblar. El peso se reajustó, esta vez hacia el centro. Era como si me guiara sin palabras, sin gestos visibles. Cada ligera presión, cada pequeño desplazamiento modificaba mi ruta. Yo solo conducía, obedeciendo un mapa invisible. Atravesamos calles que conocía, pero ella me hizo tomar desviaciones que parecían caprichosas. Zonas industriales, pasajes estrechos, lugares donde las cámaras públicas no iluminaban. En una esquina particularmente oscura, sentí que algo rozó mi hombro desde atrás. Un toque frío, breve. Elena, musité, para convencerme de que tenía un nombre, de que era humana. El aire se volvió más frío. Seguimos conduciendo durante casi 40 minutos sin que indicara un destino final. Yo estaba seguro de que me llevaría a algún sitio aislado. Una parte de mí empezó a aceptar que quizá no regresaría. Después, con la misma calma con que había iniciado todo, el peso en el asiento desapareció. No se levantó el respaldo. No se escuchó puerta. Simplemente, ya no estaba. El retrovisor mostraba los 3 asientos vacíos. ¿Terminamos?, pregunté, respirando entrecortado. Algo golpeó desde el maletero. Un único impacto, seco, como si algo hubiera caído dentro. Me dieron náuseas. Frené en mitad de la calle, puse estacionamiento y salí del coche. Caminé alrededor, temblando. Abrí el maletero. Nada. Solo la alfombra gris. Cuando volví al asiento del conductor, mi teléfono había vibrado. ¿Un mensaje? Ruta completa. Gracias por el traslado, Daniel. Lo extraño, yo nunca había dado mi nombre. Durante las noches siguientes, traté de olvidar. Pero algo cambió. La puerta trasera izquierda comenzó a destrabarse sola, exactamente a las 2:14, estuviera donde estuviera, mi casa, una gasolinera, un semáforo. Al principio pensé que era un problema eléctrico. Lo llevé al mecánico. Revisó todo. El sistema está perfecto, me dijo. Pero hay algo raro. El sensor del asiento trasero izquierdo registra peso durante las madrugadas. Como si alguien se sentara ahí. ¿Tú llevas pasajeros a esa hora? Le dije que no.
Mentí. La siguiente vez que la puerta se abrió sola fue una madrugada lluviosa. No había nadie en la calle. La pantalla del tablero, que nunca mostraba nada fuera de lo normal, encendió una ruta automática. Un destino desconocido. Yo no tenía manos libres ni navegación inteligente. Mi coche no podía programar rutas sin mi acción. Y aún así, allí estaba. Tomé el volante con fuerza. La puerta se cerró. Sentí el olor. El mismo que aquella primera noche, mezcla de humedad, desinfectante y un leve rastro metálico, como un hierro viejo. Si estás ahí, dije, al borde del llanto, solo dime a dónde. El aire detrás de mí vibró, una presencia suave, como el peso de un abrigo mojado colgado en un perchero. Un roce se deslizó por el cinturón. La ruta en la pantalla amplió el mapa. Era un camino rural, lejos del perímetro urbano. Manejé por casi una hora, aterrorizado, sin ver nada en el retrovisor, aunque el sensor marcaba peso todo el tiempo. Mi respiración se mezclaba con ese hedor tenue, como si alguien se secase lentamente tras una ducha larguísima. La carretera terminó en un caserío casi abandonado. Las ruinas de una escuela, un almacén sin techo, casas sin ventanas. Allí, la puerta trasera se abrió. Nada bajó. Nada visible. Pero el olor se quedó. El silencio era tan profundo que sentí que si hablaba fuerte, algo me respondería desde alguna casa oscura. Luego escuché pasos. No detrás del coche. No en la calle. Pasos saliendo de mi maletero. Me paralicé. No había visto nada entrar allí. Ni había escuchado abrirse. Los golpes contra la alfombra trasera fueron lentos al principio, después más firmes. Como si alguien estuviera tanteando la salida desde dentro. La pantalla del tablero se apagó. Elena, susurré, sin fuerzas, por favor. Los pasos cesaron. La puerta trasera izquierda se cerró, esta vez con violencia contenida, como si alguien lo hiciera con la palma entumecida. Sentí un peso moverse desde ahí hasta el asiento central y luego hasta el derecho. Como si se estuviera acomodando. Como si nunca se hubiera ido. ¿Quieres que te lleve a casa?, pregunté, sin saber qué más decir. La pantalla se encendió de nuevo. Nueva ruta. Destino, Torre Arcadia. Donde la había recogido la primera vez. Mientras apagaba el motor en la entrada del edificio, algo rozó mi nuca desde atrás. No un toque humano, era húmedo, frío y pesado. Un agradecimiento o una advertencia, no lo sé. Ella salió sin abrir la puerta. El asiento recuperó su forma muy lentamente, como si algo viscoso se despegara de él. Quise irme, pero el espejo retrovisor me obligó a mirar. Había una marca oscura en la tapicería, justo donde debería reposar una cabeza. La textura no era de humedad común. Parecía la impresión de un cráneo, pero alargado, deformado, como si la persona que se sentaba ahí no supiera ya cómo acomodar su cuerpo. Esa mancha nunca desapareció, aunque cambié la tela. Tampoco dejó de abrirse la puerta a las 2:14. Y aunque no veo a nadie, cada noche siento como el asiento trasero se hunde por sí mismo, esperando la siguiente ruta que yo no elegí. Nunca pensé que terminaría conociendo a mis pasajeros por el sonido de su respiración. No por su voz, no por sus rostros, no por sus gestos. Solo por cómo respiraban al subir a mi coche. Es un hábito que desarrollé sin querer, después de tantos turnos nocturnos. El miedo te afina los sentidos de formas que no pediste. Aquella madrugada estaba cansado, pero no lo suficiente para rechazar otro viaje. Necesitaba el dinero. Siempre lo necesitaba. Mi contacto me escribió a la zona 3. Cliente fijo. El mismo de antes. Punto de recogida, Hospital San Aurelio, salida lateral. No mires nada que no te pidan mirar. Ese detalle, el mismo de antes,
Me heló la espalda. No porque recordara quién era, sino porque no lo recordaba del todo. Tenía la impresión de que ya lo había llevado, sí, pero no conseguía traer su rostro a mi memoria. Y para mí, eso era extraño. No olvido fácilmente a la gente. Llegué al hospital. La salida lateral estaba casi a oscuras, iluminada solo por una lámpara que parpadeaba. Había un contenedor de basura, bolsas rasgadas, un olor sutil a cloro y a carne vieja. Esperé. A la 1:11, la puerta trasera derecha se abrió sola. Antes de girar la cabeza, la respiración me lo dijo todo. Lenta, profunda, pero irregular, como si quien la producía llevara días sin dormir o como si respirara desde más de un lugar. No vi a nadie entrar. El asiento se hundió apenas. Había aprendido a no dudar. Buenas noches, dije, mirando el retrovisor sin mirar realmente detrás. La respiración se detuvo, como si quien estuviera ahí analizara mis palabras. Luego regresó, un poco más pesada. ¿Destino?, pregunté. La pantalla del coche vibró. Una ruta se trazó sola. Yo no usaba navegación automática. El destino era un barrio que conocía, Las Moras. Viejo, silencioso, lleno de casas de los años 70. No era peligroso, solo, apagado. Comencé a manejar. El pasajero invisible respiraba como si aspirara el aire directamente del asiento, no del interior del coche. Cada exhalación tenía un pequeño arrastre, una vibración que no parecía humana. ¿Usted estuvo aquí antes conmigo?, pregunté, sin poder contener la duda. El reposacabezas del copiloto se movió apenas, inclinado desde atrás por una mano imposible. No fue un golpe, fue un gesto lento, como si apoyaran la frente contra él. Comprendí que sí. Tomé la avenida principal. Las calles estaban vacías. De pronto, una vibración recorrió el coche entero, un sonido grave, apagado, como si algo pesado se arrastrara por debajo del chasis. Pensé que había pasado sobre una bolsa o un animal, pero entonces el pasajero, o lo que fuera, inhaló con un sonido que no venía de una sola garganta. Mi piel se erizó. Seguimos la ruta sin desviarnos hasta que llegamos a Las Moras. Pero no nos llevó a una casa, como había supuesto, sino a una clínica abandonada en la esquina de la calle 10. Una clínica pequeña, de 2 pisos, con las ventanas selladas con tablas. La puerta trasera se abrió. No vi nada salir. Pero algo sí salió. El olor me lo confirmó: humedad antigua, metal oxidado, desinfectante viejo, ropa empapada. La mezcla se movió como si tuviera forma propia. ¿Quiere que espere?, susurré. No hubo respuesta. Sin embargo, la luz interior del coche parpadeó. Lo interpreté como un sí, aunque una parte de mí sabía que no tenía opción. Apagué el motor. El silencio era absoluto, pero no vacío. Era el silencio de un lugar donde algo había seguido respirando después de que los humanos se fueran. A los pocos minutos, escuché pasos dentro de la clínica. No eran pasos humanos. Eran demasiados golpes por cada movimiento, como si una sola extremidad tuviera varios apoyos. Y se acercaban. La puerta trasera se abrió de nuevo. Algo subió. No pude verlo, pero lo sentí. El asiento se hundió más que antes, como si esta vez el peso fuera mayor. La respiración regresó, pero no solo con aire, venía acompañada de un sonido húmedo, como si una tela mojada se deslizara sobre otra. Arranqué de inmediato. ¿A dónde ahora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta verbal. Pero el cinturón del asiento trasero se tensó un momento, como si una mano invisible lo tocara. La pantalla del coche mostró una nueva ruta. Más larga. Más alejada de la ciudad. Mientras conducía, algo se inclinó hacia mí desde atrás. No era una presencia agresiva,
Era expectante, como si quisiera ver cómo reaccionaba. La respiración golpeaba mi nuca con un frío que no pertenecía a ningún ser vivo. ¿Qué recogió ahí dentro?, murmuré, arrepintiéndome en cuanto lo dije. El silencio posterior fue tan profundo que comprendí mi error. Sentí un leve toque en la base del cuello. No un dedo. No una mano. Algo húmedo, con textura de vendaje desgarrado. La ruta nos llevó fuera del perímetro urbano, por un camino de tierra que bordeaba plantaciones abandonadas. El coche temblaba, y cada vibración parecía excitar a la presencia detrás de mí. La respiración se aceleró. Cuando frené frente a una casa de campo derruida, el peso en el asiento desapareció. La puerta se abrió. Algo descendió. Algo que dejó una marca en el aire, una humedad densa que se quedó pegada a mis pulmones. Antes de que la puerta se cerrara, escuché algo dentro de la casa, un lamento muy suave, como si alguien despertara después de años dormido. No esperé más. Puse marcha atrás y me fui. Llegué a casa cerca de las 4. Al bajar, noté que el asiento trasero tenía marcas nuevas, hendiduras profundas, como dedos hundidos en la tela, pero distribuidas en patrones que no correspondían a manos humanas. También había un hilo oscuro, casi negro, que goteaba desde la costura inferior. No era sangre. No tenía olor de sangre. Una hora después, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Traslado completado. Aún no está terminada la recuperación. No entendía a qué se refería. Pero desde esa noche, a veces, mientras conduzco para otros clientes, el cinturón del asiento trasero derecho se tensa solo. Como si algo invisible volviera a ocupar ese lugar. Como si siguiera respirando ahí. Acompañándome. Esperando. Hay noches en las que uno siente que está siendo observado incluso antes de recoger al pasajero. No sé si es intuición o un cansancio profundo que te vuelve paranoico, pero esa sensación me siguió durante horas antes de que el trabajo empezara. El mensaje llegó a las 2:02. Cliente, señor Carmona. Recogida en estación central. No abrir el maletero bajo ninguna circunstancia. Nada más. Ni destino, ni advertencias adicionales. Pero esa única línea, no abrir el maletero, quedó resonando en mi cabeza de una forma desagradable, como si ya estuviera incumpliéndola sin saberlo. La estación central a esas horas es un desierto. Gente que duerme en los pasillos, alumbrado pobre, olor a humedad vieja. Me estacioné junto a la entrada lateral. No vi a nadie acercarse. Y sin embargo, la puerta del conductor bloqueó sola. Luego escuché cómo el maletero se abría, muy despacio. Mi corazón se aceleró. ¿No debía mirar? No debía. Pero la curiosidad es un bicho difícil de matar. Me bajé. Di la vuelta al coche. Justo cuando apoyé la mano en la tapa, el maletero se cerró de golpe. Tan fuerte que pensé que la lámina se doblaría. El seguro giró solo. La puerta trasera derecha se abrió. Y ahí apareció el pasajero. No sé de dónde salió. No lo vi acercarse. Solo lo vi sentado atrás, como si hubiera estado allí desde siempre. Un hombre corpulento, abrigo largo, piel tan pálida que parecía gris en algunos puntos. Su respiración era ligera, casi inexistente. Déjeme en Santa Lucía, dijo con voz baja. Arranqué. No quise preguntar nada. El hombre tenía algo extraño en el rostro, una expresión fija, como si los músculos no le obedecieran del todo. Su mirada estaba clavada en el espejo retrovisor, pero no me veía a mí. Estaba mirando, detrás de mí, como si hubiera alguien más. La primera anomalía la sentí al tomar la avenida principal, algo golpeó por dentro del maletero. No fuerte, pero suficiente para que mi espalda se tensara. El señor Carmona no se inmutó.
No frene, ordenó. Obedecí. El golpe se repitió. Y luego, algo se arrastró por dentro, como si tuviera uñas o algo áspero que rozara el metal. ¿Trae equipaje?, pregunté, intentando sonar profesional. No, respondió. Solo recuerde la instrucción. La carretera se volvió más oscura. Las farolas fallaban una sí, una no. La respiración del hombre se volvió rítmica. No humana. Era como un mecanismo que intentaba imitar el patrón de un pecho moviéndose. El maletero volvió a golpear. Esta vez, 2 veces. El señor Carmona cerró los ojos, como si escuchara algo que yo no escuchaba. Luego exhaló con fuerza. No le hable, murmuró. ¿A quién? No respondió. A medida que avanzábamos hacia Santa Lucía, el silencio del coche fue reemplazado por un sonido curioso. Un goteo. No dentro, sino en el exterior, justo sobre la parte trasera. Como si algo estuviera filtrándose hacia afuera. Mi garganta se cerró. ¿Quiere que la deje en alguna entrada en particular?, pregunté, tratando de romper la tensión. El señor Carmona levantó la vista hacia el parabrisas. Su rostro estaba tenso, casi al borde de la angustia. No me deje, susurró, de repente. No esta noche. Lo miré un instante por el retrovisor. Su expresión ya no era rígida. Era miedo puro. Pero no a mí. No al coche. Algo detrás de mí, algo que él veía en el reflejo y yo no. El golpe en el maletero retumbó de nuevo. Esta vez más fuerte, como si algo intentara abrirlo desde dentro. El hombre apretó los dedos contra el asiento. No se detenga, repitió. No deje que salga. Me temblaban las manos. Aceleré. La ruta hacia Santa Lucía era una línea recta, pero cada farola que pasábamos parpadeaba justo cuando el maletero se movía. Cuando quedaban 2 calles, algo más ocurrió. El cinturón del asiento trasero izquierdo se tensó. No el suyo. El otro. El del lado donde nadie estaba sentado. El señor Carmona soltó un gemido bajo. Y ya despertó, murmuró. El cinturón empezó a vibrar, como si alguien invisible tratara de ajustar la hebilla. Me faltó el aire. Fue entonces cuando escuché un susurro, clarísimo, justo detrás de mi oreja. Una voz femenina, rasposa, que dijo: «Ábreme». No giré. No debía. El señor Carmona se inclinó hacia adelante, pálido como un cadáver. «Si abre ahora», dijo con voz rota, «moriremos los 3». Las luces del barrio se apagaron todas al mismo tiempo. No había electricidad, ni faros, ni sonido. Solo el coche avanzando en una oscuridad completa. Mis manos temblaban tanto que el volante se movía solo. El cinturón seguía agitándose. El maletero golpeaba como si algo creciera ahí dentro. El señor Carmona empezó a llorar. Un llanto seco, sin lágrimas, como si recordara cómo hacerlo después de años. «Ella no era así», susurró. «Yo solo quise traerla a casa». Comprendí algo horrible. Lo que fuera que estaba encerrado no era un objeto, ni un animal. Era alguien. Algo que alguna vez fue humano. Y él la había traído. La había cargado hasta aquí. La había encerrado. O había intentado salvarla. No sé. Pero ahora quería salir. La voz volvió, más cerca, casi dentro de mi cabeza. «¿Tengo frío?». El señor Carmona gritó. «No frene». Aceleré. La calle final apareció como una boca sin dientes. A mitad de camino, el maletero se abrió solo. Yo grité. Pero no pude detenerme. Algo salió. Algo que no vi, pero cuya sombra cruzó la carretera más rápido de lo que cualquier persona puede moverse. Era grande. Demasiado delgada. El goteo cesó. El señor Carmona dejó de llorar.
Sonrió. Ya está, dijo. Ya volvió. Me bajé sin pensar. El aire estaba helado. Miré alrededor, buscando esa cosa. No había nadie. Pero escuché pasos dentro de una de las casas vacías. Lentos. Arrastrados. Pacientes. Cuando volví al coche, el asiento trasero izquierdo tenía una nueva hendidura. Grande. Profunda. Fresca. El señor Carmona ya no estaba. Había dejado la puerta abierta. Y el maletero tenía marcas de uñas. Pero no humanas. Desde esa noche, cada vez que paso por Santa Lucía, las casas parecen más vacías. Más oscuras. Y siempre escucho la misma voz, muy suave, cuando apago el motor. ¿Tengo frío? ¿Me llevas? No suelo recordar los rostros de mis pasajeros, pero sí sus silencios. Algunos cargan culpas, otros secretos, otros simplemente deseos de no ser vistos. Pero nunca, jamás, había sentido algo como lo que aquella mujer traía con ella. No era silencio, era una ausencia, como si todo sonido se apagara alrededor cuando se acercaba. Aquella madrugada estaba lloviendo, pero no una lluvia normal, era fina, persistente, como un velo que hacía que las calles parecieran más estrechas. Me habían citado en un almacén abandonado cerca del puerto. Un lugar que normalmente evitaría, pero el pago era triple y yo llevaba días sin clientes. El mensaje que recibí incluía solo 3 palabras. Ella te llamará. Esperé 15 minutos. No pasó ningún coche. No pasó nadie caminando. Las luces del puerto parpadeaban en la distancia, y el viento traía olor a mar podrido. A las 2:33, mi teléfono vibró. Sin remitente. Atrás. Giré la cabeza. No había nadie. La puerta trasera izquierda se abrió sola. Y ella, o lo que fuera, subió sin que mis ojos pudieran seguir el movimiento. Vi apenas una figura delgada, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro. Pero no escuché pasos. No escuché la puerta cerrarse. Solo la respiración, baja, irregular, como si sus pulmones no funcionaran desde hacía mucho. Buenas noches, dije temblando. Su cabeza giró apenas. No pude verle la cara entre el cabello negro, pero sentí que me observaba con una atención que no parecía humana. ¿Destino? Ella levantó una mano muy lentamente y señaló hacia adelante. Sus dedos eran largos, como si hubieran sido estirados por algo. Un gesto imposible. La pantalla del coche encendió sola. Ruta trazada. Hacia la carretera vieja del Faro. No pregunté nada. Solo conduje. A medida que avanzábamos, la temperatura dentro del coche bajó. No era un frío normal. Era denso, pesado, como si entrara por mis huesos. El vidrio se empañó aunque no había calor dentro. El olor a mar podrido se intensificó. ¿Estuvo en el agua? Murmuré sin pensar. Ella inclinó la cabeza, lentamente, como un perro que no entiende una orden. Pero su respiración se detuvo. Solo eso ya fue suficiente respuesta. La carretera se volvió más estrecha. El mar golpeaba contra las rocas. La lluvia desapareció de pronto, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Solo niebla. Densa. Blanca. Fría como hielo antiguo. Ella levantó la mano otra vez, señalando un desvío de tierra que no aparecía en el mapa. ¿Quieres ir por ahí? Pregunté. La respiración volvió. Lenta. Aprobatoria. Tomé el camino. No veía nada a 1 metro del coche. La niebla se pegaba al parabrisas como un tejido vivo. La presencia de la mujer se hacía más pesada. Podía sentirla inclinándose hacia adelante lentamente, como si quisiera oler mi cuello. ¿Falta mucho? Pregunté,
sabiendo que no me respondería. El asiento crujió. Se movió. Ella se desplazó hacia el centro, como si quisiera estar exactamente detrás de mí. Mi piel se erizó. Por favor, mantente en tu lado, susurré, sin valor para girar. La respiración se detuvo otra vez. Y escuché un ruido suave detrás de mí, algo goteó. Un líquido espeso cayó sobre la alfombra. El olor del mar podrido se mezcló con un olor metálico, profundo, como si hubiera óxido dentro del coche. La niebla se abrió un momento. Y vi algo. No era una casa. No era un faro. Era un muelle antiguo, destrozado, al borde de un acantilado. Maderas rotas, sogas deshilachadas, y al final, una estructura que parecía un pequeño cobertizo sin techo. Ella movió la mano otra vez. Dirección al muelle. Frené. La puerta trasera se abrió. Ella bajó sin hacer sonido, sin cambiar el ritmo del aire, como si no pisara el suelo. La seguí con la vista. Caminaba hacia el muelle arrastrando algo apenas perceptible detrás del cuerpo, como un hilo oscuro que desaparecía en el agua. No quise bajar. No debía. Pero algo golpeó el baúl del coche. Una sola vez. El impacto hizo vibrar todo el vehículo. Me paralicé. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz quebrada. Nadie respondió. Miré hacia el muelle. La mujer ya no estaba sobre la madera. Estaba bajo ella. Veía su silueta entre las tablas rotas, como si se moviera dentro del agua, pero sin hundirse del todo. Brazos alargados. Cabello flotando hacia arriba. Algo tiraba de ella desde abajo. Y ella no parecía resistirse. Entonces escuché claramente una voz. No venía del muelle. No venía del agua. Venía de mi coche. Ábrelo. El maletero. Negué con la cabeza, aunque nadie me veía. No. La voz se repitió. Ábrelo. Algo volvió a golpear desde dentro. Más fuerte. El auto retrocedió ligeramente por el impacto. El vidrio vibró. Tuve que decidir. Y elegí lo que ningún chofer debería elegir. Bajé. Caminé hacia el maletero con las piernas temblando. Mi respiración hacía nubes densas bajo la luz blanca de la niebla. El olor desde atrás era insoportable. Apoyé la mano en la tapa. Tiré hacia arriba. El maletero se abrió. No había cuerpo. No había persona. Pero sí algo. Un charco. Un charco de agua negra, fangosa, con restos de algas que parecían moverse por sí solas. El líquido vibró al contacto con el aire, como si respirara. Dentro, algo brilló, un ojo abierto, enorme, sin párpados. Retrocedí. Tropecé. El charco se expandió, como si quisiera salir del maletero. Como si buscara un recipiente más amplio o un cuerpo. Giré hacia el muelle. La mujer seguía empapada entre las tablas, pero ahora estaba mirando directamente hacia mí, con la cabeza torcida de forma imposible. De su boca salió la voz que había escuchado antes. «¿Y tu turno?» Volví al coche. Arranqué sin cerrar el maletero. Manejé a toda velocidad entre la niebla, tratando de no mirar por los espejos. El charco golpeaba las paredes internas y salpicaba en cada curva. Lo tiré todo en un basurero industrial cerca del puerto. Casi choqué por la desesperación. Pero desde esa noche, cada vez que llueve, el asiento trasero aparece mojado. La tapicería huele a mar podrido. Y, a veces, mientras conduzco en silencio, una respiración húmeda se asoma detrás de mi cuello, como si alguien acabara de salir del agua. Siempre pensé que lo peor de trabajar de chofer particular eran los borrachos. Me equivocaba. Lo peor son los silenciosos. Los que no parpadean, no respiran fuerte, no preguntan nada.
Los que parecen estar ahí solo de cuerpo, y a veces ni eso. Ese turno comenzó de un modo que ya anunciaba cosas malas. Mi contacto me envió un mensaje sin saludo. Cliente del archivo. Recogida, Archivo Nacional, acceso subterráneo. No pregunté nada sobre el olor. Esa última parte me molestó. ¿Qué olor? ¿Por qué anticiparlo? Pero a las 2:50 ya estaba entrando en el estacionamiento subterráneo del Archivo Nacional, un lugar enorme, con techos bajos, lámparas frías y ecos que no coincidían con mis pasos. No había guardias. No había coches. Solo una puerta metálica, abierta unos centímetros. Frené. La puerta se abrió por completo con un chirrido lento. Entonces él apareció. O lo que fuera. Era un hombre muy delgado, vestido con ropa de empleado, camisa beige, pantalón de tela, zapatos negros gastados. Parecía un archivista común, salvo por dos detalles. Su piel tenía un tono amarillento, como papel viejo. Su figura parecía demasiado quieta. Como si imitara el movimiento humano pero con una mínima desincronización, imperceptible pero fatal para los nervios. Buenas noches, dijo con voz apenas audible. Es para mí. Abrió la puerta trasera derecha y se sentó. El olor llegó a los 2 segundos. No a sudor. No a humedad. Era un olor seco, ácido, como cajas de documentos quemados mezcladas con polvo de hueso. Me mareó al instante. ¿Destino? Pregunté, sin mirarlo al espejo. Ella te dirá, respondió él. Ella. Otra vez ese pronombre. Otra presencia no nombrada. Metí primera. Salimos del subterráneo. En cuanto tocamos la calle, algo extraño ocurrió, la pantalla del tablero se apagó. El GPS murió. La radio murió. El reloj digital murió. Solo quedaron encendidas dos cosas. Las luces delanteras. Y el indicador del cinturón del asiento trasero izquierdo. Parpadeando. Como si alguien ahí estuviera intentando abrocharse. Pero en ese asiento no había nadie. El archivista respiraba cada vez más rápido, como si algo lo incomodara profundamente. No era miedo. Era ansiedad. Como si estuviera tratando de aguantar un dolor creciente. Ella ya se despertó, murmuró, mirando hacia su derecha. Sentí un escalofrío. Era el asiento vacío. No la mires, dijo él. Nunca la mires antes de tiempo. Seguimos avanzando por calles que no reconocía. Algunas parecían bloques enteros cerrados, otras tenían farolas rotas. Pasamos frente a un colegio abandonado, un depósito sin letrero, un parque sin árboles. Cada vez que doblábamos una esquina, el cinturón del asiento izquierdo se tensaba, como si alguien invisible se recostara más fuerte. ¿Usted trabaja ahí? Intenté hablar, para no perder la cordura. Conservo, dijo él. Guardo. Clasifico. ¿Ella también? ¿Qué clasifica? Él sonrió. Una sonrisa mínima, rígida, como si los músculos de su rostro estuvieran secos. Todo lo que queda de los que se pierden. Tragué saliva. ¿Se pierden dónde? Entre páginas, respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. Ella los guarda. A veces los revisa. A veces los trae de vuelta. El olor aumentó. Ya no era solo polvo quemado. Había algo más. Algo orgánico. Algo que recordaba, cuerpos guardados demasiado tiempo. ¿Dónde vive ella? Pregunté, sin saber por qué. El archivista no contestó. Solo señaló hacia adelante. La ruta nos llevó hasta un barrio antiguo, lleno de casas de comienzos del siglo pasado. Fachadas descascaradas. Ventanas altas. Muros con moho. El indicador del cinturón dejó de parpadear. Se encendió fijo. Alguien,
lo que fuera, ya estaba sentado. Frené frente a una casa sin número, con una puerta de madera arqueada. Las luces del coche titilaron. «Ella quiere que bajes», dijo el archivista. Mi cuerpo entero protestó. «No», susurré. «Yo solo conduzco». «Ella quiere mostrarte el método», insistió él. La puerta trasera izquierda se abrió sola. El olor se volvió insoportable. No era olor a muerte. Era olor a papel mojado con piel. A tinta mezclada con sangre seca. A pergamino hecho con algo que todavía recordaba haber sido humano. «No voy», repetí. El archivista suspiró. «Si no bajas, ella subirá. Y ella odia los espacios reducidos». La puerta izquierda se abrió más. El interior del coche se oscureció, como si una sombra enorme hubiera tapado la luz del poste cercano. El archivista se tensó. Su piel crujió. «Debes verla de pie», dijo. «De otro modo no sabrás dónde te archiva». Ese verbo, archivar, me destruyó por dentro. Algo grande respiró detrás de mi asiento. Un aire caliente, como el de un horno que se abre. Mi cerebro entró en pánico puro. Bajé. El archivista bajó también, pero por el otro lado. «Sígueme», dijo. Entramos a la casa. El interior estaba lleno de estantes altísimos, repletos de cajas y carpetas. Algunas tenían nombres escritos con letras torcidas. Otras tenían símbolos que parecían arañazos. «¿Dónde está ella?», pregunté. El archivista señaló el segundo piso. Subimos. Cada escalón crujía como si protestara. Arriba había una sala gigantesca. En el centro, una mesa con libros abiertos, cada uno con páginas hechas de algo que no era papel. La sombra detrás del archivista se extendió, enorme, lenta. Yo no la veía directamente, pero la sentía llenar el espacio. El archivista habló sin volverse. «Ella quiere saber qué parte de ti conservar». Entonces escuché su respiración. No era humana. Era como el roce de cientos de páginas pasando a la vez. Páginas hechas de carne. Me giré un poco, lo suficiente para sentir su forma sin verla. Alta. Demasiado alta. Con extremidades que no terminaban de dividirse. Con un olor a recortes, a polvo de hueso, a tinta viva. Retrocedí. Mi pie falló. Caí por las escaleras. Desperté horas después. Solo. En mi coche. Con la ruta apagada. Pero en el asiento trasero izquierdo había una carpeta. Con mi nombre. Y dentro, una página arrancada de algo que no sé de dónde salió, porque tenía mi piel. Mi olor. Desde entonces, cada vez que manejo de madrugada, escucho el sonido de páginas respirando detrás de mí, esperando a completarme. A veces pienso que la madrugada no es un horario, sino un estado mental. Después de tantos turnos, mi cabeza ya no distingue fatiga de lucidez. A esa hora, uno confunde reflejos con presencias. Y en mi caso, a veces las presencias resultaron ser reales. A las 01:57 recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Traslado único. Pago al final. Recoger en Callejón de Orfebres. Ese callejón era famoso entre conductores, 3 cuadras estrechas, viejas, con talleres abandonados donde antes trabajaban joyeros. De noche, parecía un corte en la ciudad, un lugar donde la luz decidía no entrar. ¿Llegué puntual? El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Me estacioné frente a un portón oxidado. Nadie salió. Cuando estaba a punto de escribir para avisar que me retiraba, una figura apareció al fondo del callejón. Caminaba muy despacio, como si contara cada paso. No traía maleta. No traía abrigo. No traía expresión. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris,
ropa antigua, muy antigua, como de otra época, y un pañuelo en la mano, empapado en algo oscuro. Subió al coche sin saludar. El olor llegó primero. Hierro, humedad, tela en descomposición. No a sangre reciente, sino a metal viejo impregnado en tejido. ¿Destino?, pregunté, tratando de respirar por la boca. Tú ya lo conoces, dijo él, mirando al frente. Pero yo no lo conocía. Nunca lo había visto. La pantalla del coche titiló y se encendió sola. Una ruta apareció sin que yo tocara nada. Era un camino que rodeaba la ciudad y se internaba en la zona rural, donde solo hay bodegas, granjas abandonadas y campos sin dueño. Conduje. El hombre permanecía inmóvil, con ese pañuelo oscuro apretado en su mano. Solo lo movía cuando pasábamos por debajo de un poste de luz, entonces lo acercaba al rostro, como si oliera algo que lo tranquilizara. ¿Ese paño es suyo?, pregunté, sin saber por qué. Sus ojos, profundos y sombreados, se reflejaron en el retrovisor. Ella lo olvidó, respondió. Mi estómago se cerró. No quise preguntar más. A unos 20 minutos de la ciudad, el paisaje cambió, campos secos, árboles sin hojas, un viento extraño que parecía llegar desde abajo, desde el suelo mismo. La señal del teléfono murió. El hombre inclinó la cabeza hacia la ventanilla, como si escuchara algo que yo no oía. Sonrió. Ya viene, susurró. Tragué saliva. ¿Quién? Él apoyó el pañuelo en su regazo. La tela se hundió como si retuviera más peso del visible. Al retirar la mano, vi algo, no era tela común. Estaba cosida con hilos gruesos, irregulares, como si alguien la hubiera armado a partir de retazos de otra cosa. El olor metálico se intensificó. Ella, dijo. La que falta. La que siempre encuentra el camino. La carretera se volvió más estrecha, rodeada de árboles torcidos. Mis luces apenas iluminaban unos metros adelante. El aire dentro del coche cambió. Se volvió húmedo, frío, como si hubiéramos entrado a un sótano subterráneo. El hombre volvió a oler el pañuelo. Cerró los ojos. No mire por el retrovisor, me advirtió. Eso fue suficiente para que mis manos temblaran en el volante. Sentí algo detrás. Una presencia. No un sonido, no un movimiento. Una presión en el aire, como si una temperatura nueva se hubiera instalado justo sobre el asiento trasero izquierdo. Respiré hondo. No miré. El hombre continuó hablando, como si no estuviera hablando conmigo, sino con ella. Siempre llegas tarde, susurró. Siempre vuelves cansada. Algo se movió atrás. No fue un movimiento grande. Fue un crujido mínimo del asiento. El tipo de sonido que hace un cuerpo al asentarse lentamente. La presión en el aire aumentó. El espejo retrovisor se oscureció. No por suciedad. Por una sombra que no correspondía a ninguno de nosotros. No la mires, repitió él. Mi corazón golpeaba rápido. El olor a hierro seco parecía salir del asiento, no del pañuelo. Entonces escuché la respiración. No era humana. Era irregular, quebrada, como si múltiples gargantas fallidas intentaran sincronizarse. Ya casi llegamos, dijo él. La ruta marcada en la pantalla terminó de pronto. El GPS se apagó. Frente a nosotros, apareció una casa de madera, vieja, torcida, casi devorada por ramas y raíces. En la fachada, una ventana sin vidrio se abría como una boca negra. El hombre volvió a tomar el pañuelo. Lo alzó. Ella quiere entrar, dijo. No entendí qué significaba entrar. ¿A la casa? ¿A él? ¿A mí? La puerta trasera se abrió sola. No se escucharon pasos al bajar. El hombre también descendió. Caminó hacia la casa con una lentitud reverencial,
como si escoltara a alguien invisible. Yo me quedé en el auto, respirando a duras penas, luchando contra el impulso de acelerar y huir. Pero algo me hizo quedarme. Un ruido. Un roce suave. Venía del asiento trasero izquierdo. Giré apenas los ojos. La hendidura del asiento estaba hundiéndose más, como si algo todavía estuviera sentado ahí, inclinado hacia adelante, respirando con dificultad. La sombra ocupaba medio retrovisor. ¿Qué eres?, murmuré, sin voz. La sombra se contrajo. Después se estiró lentamente, hasta que vi el borde de algo que nunca debí ver. Una mano. Si se le podía llamar mano. Dedos demasiado largos. Demasiados. Unidos por membranas oscuras, como si fueran costuras torcidas. La piel parecía estar hecha de varias pieles, unidas a la fuerza. Algo tocó mi hombro. No fuerte. Suave, como un niño que intenta llamar tu atención. Por favor, susurré. No. La respiración detrás de mí se detuvo. Después, sentí un tirón. No hacia atrás. Hacia la ventana. Como si algo invisible quisiera salir del coche arrastrándome con él. Grité. Logré soltarme. Me arrojé al asiento del copiloto y salí del vehículo. Desde afuera, las hendiduras del asiento seguían hundiéndose, como si algo se moviera dentro del espacio, tratando de encontrar una salida. El coche temblaba levemente. En la ventana de la casa, vi la silueta del hombre. Y otra silueta más. Más alta. Más delgada. Con brazos demasiado largos, como si tocaran el suelo. Ambas figuras desaparecieron hacia adentro. Yo corrí. No recuerdo haber arrancado el coche. No recuerdo cómo llegué a casa. Pero desde esa noche, cada vez que paso cerca del callejón de orfebres, el asiento trasero izquierdo se hunde un poco, aunque no haya nadie sentado. Y el olor a hierro seco regresa. Como si ella aún me buscara. Como si no hubiera terminado de entrar. Nunca me gustaron los trabajos cerca del bosque. Las rutas rurales siempre esconden demasiadas sombras, demasiados espacios donde la luz no entra. Pero el cliente de aquella madrugada insistió: pago en efectivo, entrega inmediata, discreción absoluta. Recoger en parada del kilómetro 43. Pasajera, mujer joven. No pregunte por el camino que tomó para llegar. Llegué a la parada 10 minutos antes. Era un punto perdido en la carretera, sin casa cerca, sin vigilancia, sin absolutamente nada salvo una banca de cemento, un poste oxidado y el sonido de hojas moviéndose con un viento que no hacía frío, hacía vacío. A las 2:11 exactas, la luz del poste parpadeó. Una figura apareció entre los árboles, como si hubiera estado esperando mi llegada no en la carretera, sino dentro del bosque mismo. Era ella. Una chica de unos 20 y tantos, con una sudadera gris empapada, pantalones rasgados y el cabello largo, lleno de hojas secas. Caminaba con pasos lentos, pero no torpes, eran pasos medidos, como si escuchara algo que yo no podía oír. Subió al coche. No dijo hola. De cerca pude ver que su piel estaba cubierta de algo muy sutil, líneas delgadas, rojizas, como si se hubiera arrastrado entre ramas demasiado finas, o entre algo que tenía forma de ramas. ¿Destino?, pregunté. Ella no respondió. Solo señaló la carretera hacia adelante con un dedo tembloroso. La pantalla del coche vibró. Ruta automática. No la tracé yo. Mientras arrancaba, ella se pegó a la ventanilla, mirando el bosque como si temiera que algo saliera de entre los troncos. A los 5 minutos, me habló. Si escuchas algo, aunque sea cerca de tu oído, no mires. Las cosas del bosque no quieren ser vistas, solo contadas. Su voz no era susurrada, era cortada, como si cada palabra tuviera que forzarse a salir. Tragué saliva.
¿Venías caminando sola a esta hora? Ella cerró los ojos. No estaba caminando. No entendí. Y no quise entender. El coche avanzaba por un tramo donde las copas de los árboles casi tocaban la carretera. La oscuridad parecía moverse, respiraba al ritmo del motor. El viento no sonaba como viento, era un murmullo constante que cambiaba de dirección a cada minuto. La chica se abrazó a sí misma. No dejes que los escuches demasiado, dijo. ¿A quiénes? A los que caminan sin piernas. Mi piel se erizó. De pronto, se escuchó un crujido bajo detrás del coche. No era un animal. Era un crujido rítmico, como el sonido de un tronco partiéndose en secuencias, pero demasiado cerca del asfalto. No mires atrás, dijo ella. Aceleré. El crujido siguió. La carretera empezó a subir, a serpentear. La niebla cubrió de golpe el parabrisas. No podía ver más de 10 metros. La chica apoyó la mano en el marco de la puerta, tensando los dedos. Si tocan el auto, no frenes, dijo. Ellos solo quieren saber si ya regresé por completo. ¿Regresaste? ¿De dónde? Ella respiró hondo, como si eso fuera una dolorosa admisión. Del otro lado del bosque. Algo golpeó la parte trasera del coche. No fue un golpe fuerte. Fue como un roce, como ramas que se arrastran sobre el metal. Pero eran demasiadas. Como si 100 manos delgadas estuvieran palpando la carrocería, buscando hendiduras, probando límites. La chica tembló. No frenes. Obedecí. El sonido de ramas se volvió más insistente. Algo tiró del parachoques con suavidad, como si quisiera hacerme disminuir la velocidad. Pero no era una fuerza mecánica, era una presión desigual, orgánica. Ella cerró los ojos con fuerza. No se detendrán hasta que sepan si sigo completa. ¿Completa? Repetí, sin entender la palabra. No respondió. La niebla se hizo más espesa. Y entonces escuché el primer susurro. No venía de afuera. No venía del bosque. Venía del asiento trasero, del centro exacto. Giré la mirada apenas, sin mirar del todo. No había nadie sentado ahí. Pero algo respiraba. Una respiración que no era humana ni animal, sino algo intermedio, torcido, con pausas anómalas. No lo escuches, dijo ella. Demasiado tarde. Ya lo escuchaba. El susurro se volvió más claro. Era una voz múltiple, varias voces dentro de una, diciendo algo que no entendía. Palabras cortas. Cortadas. Como si fueran instrucciones o nombres. De pronto, la chica gritó. ¡No mires atrás! Volví al frente con un sobresalto. El coche se desvió un poco. Algo golpeó el techo. Luego el lado derecho. Luego la parte baja. Ramas. O eso quería creer. ¿Qué diablos te siguió? Pregunté. Ella se encogió en el asiento, como si el asiento mismo pudiera protegerla. Cuando entras al bosque, no sales sola. Siempre vuelve algo contigo. Pero no siempre vuelve entero. A veces, falta una parte. Mi garganta se secó. ¿Qué parte falta? Ella abrió lentamente los ojos. La que habla. Un escalofrío subió por mi espalda. El susurro en el asiento trasero se intensificó. Era como si algo tratara de formar palabras usando una boca que no tenía forma correcta. Era como si intentara imitar una voz humana. Y lo peor es que estaba imitando la voz de ella. De la chica sentada junto a mí. Giré apenas los ojos hacia el espejo retrovisor. Erró. Lo vi. Una figura delgada, negra, casi translúcida, sentada exactamente detrás de mí. Pero no tenía rostro. Tenía líneas, líneas como raíces, como si el bosque hubiera tratado de esculpir una cara y hubiera fallado.
¿Y se movía? Se estiraba. Respiraba con fuerza, intentando producir sonido. ¿Era su voz? Era ella, incompleta. La chica gritó, al borde del colapso. ¡No la mires! ¡No la mires o te lleva también! Me forcé a mirar adelante. El coche temblaba. La figura se agitaba detrás, como si quisiera salir de esa forma y tomar otra. ¿Qué hago?, pregunté con desesperación. Solo conduce, dijo ella. Como si no estuviera aquí. Como si nunca hubiera regresado conmigo. Seguimos así por 10 minutos que parecieron un infierno. La figura respiraba cada vez más fuerte. La chica lloraba en silencio. Yo me aferraba al volante. Hasta que el bosque terminó. La carretera se abrió a un llano. El aire cambió. La presión desapareció. La figura en el asiento trasero dejó de moverse. Se hundió en sí misma. Y ya no estuvo. La chica exhaló, exhausta. Gracias, dijo. Ya no la traje conmigo. ¿Qué eras cuando entraste ahí? Ella apretó los labios. Una persona. Ahora no estoy segura. La dejé en una parada rural. No pidió volver a la ciudad. Antes de cerrar la puerta, me miró por primera vez directamente. Si alguna vez vuelves al bosque, no escuches tu nombre. No importa quién lo diga. Y se perdió entre los árboles. Desde esa noche, a veces escucho un susurro en el asiento trasero cuando paso cerca de zonas rurales. Una voz que intenta formarse. Imperfecta. Que dice mi nombre con raíces y aire. No me atrevo a mirar. Hay trabajos que uno acepta sin pensar, porque el silencio de la madrugada te hace creer que nada realmente grave puede tocarte. Ese engaño fue el que me llevó a recoger al pasajero de la historia que nunca pude contarle a nadie, hasta ahora. Eran las 3:04 cuando recibí un mensaje. Cliente frecuente. Punto de recogida, morgue municipal. Entrada lateral. No espere afuera. La morgue. Había llevado médicos, enfermeros, personal de limpieza, pero jamás un cliente frecuente allí. Me estacioné bajo un foco que parpadeaba y caminé hacia la puerta lateral. No debía hacerlo, pero la instrucción era clara. La puerta estaba entreabierta. El olor era el mismo de siempre, desinfectante y frío húmedo, ese frío que se pega a la ropa. Al acercarme, escuché pasos. Alguien salió. Era un hombre alto, con un abrigo largo y guantes quirúrgicos. Pero lo extraño no era su apariencia, sino su postura. Caminaba como si cargara algo invisible en la espalda, como si cada paso fuera demasiado consciente. ¿Usted es el chofer?, preguntó sin mirarme. Asentí. Él no sonrió. Tampoco parpadeó. Solo subió al asiento trasero, dejando la puerta abierta más tiempo del necesario. Ruta preferida, dijo. Mi pantalla encendió sola. Una línea azul apareció, llevándonos fuera de la ciudad, hacia zonas rurales. No lo cuestioné. Arranqué. A los pocos minutos, el hombre habló. Debemos recogerla primero. ¿A quién? Un silencio seco lo llenó todo. A ella, respondió. Esa palabra comenzó a cansarme. Nunca significaba algo bueno. Seguimos avanzando. El hombre no se movía, no respiraba fuerte, no hacía ruido alguno. Era como llevar un cuerpo rígido, pero vivo. Un muerto que aún no sabía que lo era. La ruta nos llevó a un callejón estrecho detrás del hospital viejo. Un lugar donde la lluvia siempre huele más oscura. Espere, dijo él. Se bajó sin cerrar la puerta. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La puerta trasera izquierda se abrió sola. No vi nada entrar. Pero el aire cambió. Se volvió denso, como si hubiera humedad donde no debería haberla,
como si la temperatura descendiera solo en un punto del coche. El asiento se hundió lentamente. El olor a desinfectante fresco se volvió más fuerte, mezclado con un olor metálico extraño, como ropa recién sacada de un congelador. El hombre regresó, cerró ambas puertas y dijo: «Ahora sí, podemos irnos». No me atreví a preguntar quién o qué había subido. Condujimos hacia las afueras. La carretera estaba casi vacía. La lluvia empezó a caer en gotas pesadas, cada una resonando sobre el techo como un eco lento. El hombre hablaba hacia adelante, no hacia mí. Ella odia los lugares cerrados. Mi garganta se apretó. «Pero está en el coche», dije. «No del todo», respondió. «Solo una parte de ella viaja. La otra parte suele ponerse inquieta». Como si respondiera a sus palabras, un sonido suave se escuchó detrás, un roce, como tela húmeda arrastrándose por el asiento. La presión subió por la parte trasera del coche, como si algo se inclinara hacia adelante para oler mi nuca. «No la mire», ordenó él, con tono cortante. Mi respiración tembló. «¿Qué, exactamente, recogimos?». El hombre apoyó la mano enguantada sobre su rodilla. «Una paciente», respondió, «que no terminó de morir correctamente». El corazón me golpeó fuerte. Quise detener el coche. Él me detuvo con una sola palabra: «No». Su voz no sonó humana ese instante. Ella odia que la interrumpan en medio del traslado. Mantuve la vista fija al frente. Pero algo detrás de mí se movía. Un cuerpo invisible que respiraba de forma entrecortada, como si estuviera aprendiendo a usar unos pulmones que no funcionaban bien. A los pocos minutos, el hombre dijo: «Se está separando. Prepárese». «¿Separando qué?». No respondió. Pero lo supe en segundos. Un ruido húmedo, bajo, empezó a llenar el coche. No venía del motor, ni de la lluvia. Era como si algo se reacomodara debajo del asiento, deslizándose, intentando tomar forma. El hombre se inclinó hacia adelante. Ella intenta estabilizarse. Si la mira, la perderemos. No supe cómo interpretarlo, pero me quedé quieto. El retrovisor empezó a oscurecerse, como si una sombra enorme se aproximara. No veía contornos, pero sí veía que había algo ocupando el espacio trasero, algo grande, algo torcido. El asiento volvió a hundirse. Más profundo esta vez. La respiración se volvió áspera. Casi un gemido. «Falta poco», murmuró el hombre. La carretera desapareció detrás de una curva. Nos internamos en un camino de tierra. De pronto, escuché un golpe seco detrás. Algo cayó dentro del coche. Algo que no debería haber caído, porque no había nada que pudiera desprenderse. El hombre respiró hondo. Se separó del torso, dijo: «Mantenga la calma». Yo no podía más. «¿Qué está pasando?», grité. El hombre finalmente me miró a los ojos a través del retrovisor. Ella murió en la morgue hace 4 meses. Pero su cuerpo no aceptó la muerte. A veces despierta por partes. Por pedazos. Unos viajan. Otros regresan. Otros buscan algo que no pueden nombrar. Un escalofrío me atravesó. ¿Y qué busca ahora? Él bajó la mirada hacia su mano enguantada. «A usted», dijo con una serenidad aterradora. Lo olió cuando abrió la puerta. Algo frío rozó mi cuello. Un dedo. O un fragmento de dedo. «No se mueva», dijo él. «Ya está completa». El golpe final vino del techo. Algo se deslizó por el vidrio trasero, una sombra larga, delgada, que no se parecía a un cuerpo humano, aunque tenía proporciones humanas. Frené de golpe. El coche se apagó. La lluvia se detuvo, como si el mundo esperara. El hombre abrió la puerta. «Ya puede bajar», dijo.
¿Y ella? Ella también bajará. Pero no de la forma que usted piensa. No bajé. No podía moverme. La puerta trasera izquierda se abrió. Algo descendió, sin hacer ruido. Solo dejó un olor, morgue y flores marchitas. El hombre siguió a la sombra hacia el bosque cercano, como quien acompaña a un niño cansado. Yo retrocedí con el coche como pude, temblando. Desde esa noche, cada vez que paso frente a un hospital, a una morgue, a una funeraria, el asiento trasero se hunde. A veces, solo 1 centímetro. Otras veces, mucho más. Como si algo estuviera comprobando si todavía estoy aquí. Como si aún me buscara por partes. No todas las noches comienzan con un mensaje. Algunas empiezan con un olor. A esa hora de la madrugada, la ciudad huele a humedad, a basura tibia, a gasolina vieja. Pero aquella noche, las 2:26, todo olía a lo mismo, ceniza. No ceniza de fuego reciente. Ceniza húmeda. Ceniza que se queda pegada a la garganta. Estaba estacionado esperando a algún cliente cuando apareció un mensaje desconocido. Traslado urgente. Cementerio del Rosario. Puerta Norte. Trae algo contigo. Ese trae algo contigo me perturbó. ¿Algo como qué? ¿Una linterna? ¿Un arma? ¿Una cuerda? No especificaba. Llegué a la puerta norte. La reja estaba abierta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Las farolas se apagaron al acercarme. Y delante de la entrada, vi una figura humana, muy delgada, envuelta en una manta oscura que arrastraba por el suelo. Se movía como si cargara años de peso encima. No levantó la mirada. Solo abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento. La manta estaba húmeda. Y no de lluvia. ¿Destino? Pregunté. Su voz salió como un susurro quemado. ¿A dónde ella cayó? No entendí. Pero no pregunté. Apenas puse el coche en marcha, el olor a ceniza se concentró en la parte trasera, mezclado con algo más, algo dulce y podrido. Me forcé a mirar por el retrovisor. La manta se movió. Ligero. Como si algo debajo respirara de forma independiente al pasajero. No lo mires, dijo él, como si hubiera leído mi pensamiento. Seguimos por la carretera que rodeaba el cementerio. A cada metro, la neblina se hacía más densa. La visibilidad disminuyó hasta quedar a solo 2 metros de distancia. El aire dentro del coche se volvió pesado. ¿Ella? ¿Quién? Murmuré. La que arde, respondió. La que no terminó de apagarse. Su tono era de devoción, no de miedo. A medida que avanzábamos, empecé a escuchar un sonido extraño detrás de mí, un crujido suave, como brasas apagadas rompiéndose con el viento. Era un sonido cálido, pero no reconfortante, era como si algo se quemara sin calor. No se asuste, dijo el hombre. A veces se desprenden. ¿Qué se desprende? Él no contestó. Pero algo cayó sobre la alfombra del coche con un impacto leve. Giré apenas el retrovisor. Vi un pequeño fragmento negro, como un trozo de madera carbonizada, pero con textura de piel. Me mareé. Ella quiere recordar el camino, dijo él, acariciando la manta. Y necesita dejar partes atrás para no perderse. Un escalofrío me recorrió la columna. Apreté el volante. Seguimos avanzando hasta salir de la ciudad. La carretera se convirtió en un sendero estrecho. La niebla parecía moverse con intención, cerrándose detrás de nosotros como un túnel. El hombre respiraba de forma irregular. Cada inhalación suya levantaba ceniza. Literalmente. Pequeños restos negros salían de la manta, flotando apenas. Y falta poco, susurró. El aire se volvió más cálido. El olor a quemado más intenso.
Y entonces escuché algo que me congeló. Un suspiro. Un suspiro que no salió de él. Una voz femenina, calcinada, como si hablara desde una garganta de humo. Detente. Fue un sonido débil. Pero era una orden. Una orden que entró en mis huesos. El hombre reaccionó de inmediato. No le haga caso. No es ella, aún no, gritó. Yo frené involuntariamente. El coche se sacudió. La manta cayó hacia adelante. Y algo se movió debajo. Algo con forma humana, pero incompleta. Vi un brazo negro, delgado, como carbón humano. Un brazo que crujió al mover los dedos, dejando caer fragmentos al piso. Un odio antiguo impregnaba ese gesto. El hombre levantó la manta con desesperación. No la mires. Todavía no está lista. ¿Lista para qué? Pregunté casi gritando. Él respiró hondo, como quien confiesa un crimen. Para levantarse entera. La presencia debajo de la manta se agitó. El coche se calentó de golpe, como si estuviera bajo un sol invisible. El vidrio se empañó por dentro. «Conduzca», gritó él. Aceleré sin mirar atrás. La figura debajo de la manta se movía cada vez con más fuerza. Se oía cómo se desprendían trozos. El asiento trasero estaba cubierto de ceniza viva, que chisporroteaba sin fuego. ¿Qué pasó con ella?, pregunté. El hombre respondió con voz rota. Ella murió en un incendio. Pero no terminó de morir. No quedó completa. Y lleva 4 noches intentando juntar el resto. El coche tembló. Algo golpeó la parte de arriba del asiento. Como si esa cosa intentara ponerse de pie dentro del coche. «Pare», ordenó él de repente. «Ya llegamos». Frené. El camino terminaba en una zona quemada. Un pedazo de bosque calcinado años atrás. Negro. Inerte. Muerto. La manta se movió de forma brusca. La figura debajo se incorporó parcialmente. Un rostro carbonizado, sin ojos, sin labios, asomó por un segundo. Un rostro que no debía mirar. Pero lo vi. Y lo escuché. Estoy. La voz falló, quebrada. ¿Incompleta? El hombre bajó del coche. Abrió la puerta trasera. La figura salió arrastrándose. El olor a ceniza caliente me hizo toser. El hombre la acompañó hacia el bosque quemado, como quien lleva a una niña enferma a su casa. Ella dejó un rastro. Un camino de ceniza viva. Del coche hasta la tierra negra. Cuando ambos desaparecieron entre los troncos carbonizados, el aire se enfrió de golpe. El coche quedó en silencio. Miré el asiento trasero. Las hendiduras seguían ahí, frescas. La tela quemada. La forma de un cuerpo que se había armado a pedazos en mi coche. Regresé a la ciudad temblando. No acepté más trabajos esa noche. Pero desde entonces, cada vez que conduzco con las ventanillas cerradas, a veces cae un pequeño fragmento negro sobre la alfombra. Como si algo todavía se estuviera desprendiendo ahí atrás. El cansancio cambia la forma en que uno mira a las calles. A veces, después de tantas madrugadas conduciendo, las luces parecen más bajas, los edificios más torcidos, los rostros menos humanos. Esa noche yo estaba en ese estado, exhausto, confundido, listo para aceptar cualquier trabajo con tal de irme a casa con algo de dinero. A las 3:12 recibí un mensaje que no esperaba. Servicio especial. Recoger en edificio Mirador. Sótano nivel -3. No suba a buscarlo. El edificio Mirador estaba casi vacío desde hacía meses, oficinas que quebraron, departamentos abandonados, ascensores que funcionaban solo cuando querían. Lo conocía bien porque había dejado clientes ahí cuando aún tenía vida. Llegué a la rampa del estacionamiento.
El cartel de nivel -3 estaba parcialmente roto, colgando como una mandíbula de metal oxidado. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular. El eco de mis llantas parecía provenir de un lugar más profundo que el concreto. Me estacioné. Esperé. No vino nadie. El mensaje vibró otra vez, idéntico, como si lo repitiera sin saber que ya lo había enviado. Estoy en nivel -3, dije en voz alta, aunque nadie me escuchaba. La respuesta llegó. Él ya está adentro. Miré el asiento trasero. ¿Vacío? Al menos eso pensé hasta que el olor llegó primero. Un olor seco, antiguo, como ropa olvidada en un cajón durante décadas. Luego, un sonido leve, como si alguien exhalara con los pulmones llenos de polvo. Giré apenas el espejo retrovisor. El asiento del centro tenía una hendidura muy sutil. No había visto abrirse la puerta. No había escuchado pasos. ¿A dónde?, pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. Un dedo golpeó ligeramente la parte posterior del asiento del copiloto. No fue un golpe fuerte. Fue un aviso. La pantalla marcó una ruta automática. No la había solicitado. Destino: Hospital San Jerónimo, ala cerrada. Respiré hondo. Arranqué. Mientras subíamos las rampas del estacionamiento, un detalle me puso la piel de gallina. Las luces se iban apagando detrás del coche, una por una, como si nos devorara una sombra lenta. Cuando salimos a la calle, las lámparas del exterior vibraron, como si reaccionaran a mi pasajero invisible. Avanzamos por calles vacías. El ruido del motor parecía ajeno, lejano. La respiración detrás de mí era irregular, como si se tratara de una persona que llevaba años sin hacer ese simple gesto. ¿Viene del mirador?, me atreví a preguntar. El asiento se hundió apenas más, como si se inclinara hacia adelante. No supe interpretarlo, pero sentí que debía callar. A medida que nos alejábamos del centro, comencé a notar algo extraño. Cada vez que pasábamos junto a un poste de luz, la sombra proyectada dentro del coche no coincidía con la forma del vehículo. Había una silueta adicional. Más delgada. Más alta. Demasiado alta para sentarse cómodamente en un coche compacto. Apreté el volante. Ya casi llegamos, dije para mí mismo. Pero él respondió. Una voz que no salió de garganta humana. Una voz que parecía hecha de polvo, de aire atrapado entre hojas secas. Aún no. Mi pecho se apretó. Seguimos. El Hospital San Jerónimo aparecía como un bloque silencioso. Parte del edificio seguía en funcionamiento, pero el ala cerrada, un pabellón viejo, clausurado después de un incendio, estaba completamente apagada. La ruta nos llevó justo ahí. A esa parte. Frené. ¿Es aquí? La puerta trasera se abrió muy lentamente, como si la fuerza que la empujara no fuera suficiente para un movimiento fluido. Un olor salió del coche, humedad antigua, metal oxidado, algo más, algo parecido a papel quemado. Algo descendió. No escuché pasos. Solo vi la sombra proyectada sobre la pared del hospital, una figura demasiado alta para las proporciones de cualquier humano, que se inclinó hacia la entrada como si reconociera un hogar. Luego la puerta se cerró sola. Me quedé solo. O eso creí. El asiento trasero comenzó a recuperar su forma, pero no del todo. Había una marca profunda, como si algo se hubiera aferrado fuertemente a la espuma durante demasiado tiempo. Esperé unos minutos. Demasiados. El retrovisor tembló. No por vibración del motor. Por algo más. Había algo sentado junto a mí. En el asiento del copiloto. No lo vi aparecer. Solo vi el hundimiento progresivo del asiento, como si un cuerpo invisible se dejara caer lentamente. Luego un olor a papel viejo, a polvo de archivo antiguo,
llenó el frente del coche. Una voz habló, esta vez más clara, más humana, pero no viva. Él no recordó el camino. ¿Qué camino?, pregunté. La figura invisible respiró y la temperatura bajó. Él de regreso. Mis manos comenzaron a temblar. No fue él quien pidió el viaje, dijo la voz. Fui yo. El retrovisor mostró un reflejo imposible. Una forma humana, pero hecha de polvo suspendido, como si alguien hubiera intentado dibujar una silueta con ceniza. Sin ojos. Sin boca. Solo la idea de un rostro. ¿Qué quiere?, tartamudeé. La figura se inclinó hacia mí. Ser llevado al lugar donde morí. Mi corazón se detuvo por un instante. Ese no era el destino, dije. Él mintió, susurró la figura. Él quería volver a casa. Yo quiero volver a donde quedé. El aire se volvió insoportable. ¿Dónde? La pantalla del coche encendió sola. Una nueva ruta apareció. Destino, edificio Mirador, nivel -4. Mi sangre se heló. Ese edificio no tenía nivel -4. El estacionamiento llegaba solo hasta el -3. Llévame, dijo la figura. Finaliza lo que él no pudo. No podía respirar. No podía negarme. Arranqué. La ruta me llevó exactamente al mismo estacionamiento donde había comenzado. Las luces estaban apagadas, el aire pesado. Pero esta vez, la rampa descendía más. Un nivel que no existía. Un nivel que no estaba en los planos. Un nivel que olía a tierra, no a concreto. El coche se detuvo solo. La figura invisible abrió la puerta y descendió. La última frase que escuché fue un susurro que me atravesó. Ahora él podrá descansar. Y tú, pronto también. No vi lo que pasó en el nivel -4. Pero escuché algo arrastrarse. Algo enorme. Algo que esperaba. Regresé a casa sin saber cómo. Pero desde aquella madrugada, cada vez que paso cerca del edificio Mirador, una voz hecha de polvo se sienta en el copiloto y susurra. ¿Recuerdas el camino? Hay noches en las que uno siente que el aire pesa más que de costumbre, como si algo oculto se apoyara sobre la ciudad. Aquella madrugada, antes incluso de recibir el mensaje, ya sabía que no debía salir a trabajar. Pero la cuenta bancaria no perdona supersticiones. A las 2:41 llegó el encargo. Traslado discreto. Recoger en Instituto Serafín. Estacionamiento posterior. No hacer preguntas sobre la hora. El Instituto Serafín era un edificio antiguo, mezcla de internado religioso y hospital viejo. Llevaba años medio abandonado, aunque una parte seguía en uso. Pero el estacionamiento posterior pertenecía al ala cerrada. A ese lugar no debía entrar nadie. Y aún así fui. El camino estaba lleno de hojas secas. La verja tenía cadenas, pero alguien la había cortado recientemente. Seguí avanzando hasta que las luces del coche iluminaron el estacionamiento trasero, un espacio grande, rodeado por muros altos y ventanas tapiadas. No había nadie. Solo un poste. Y bajo el poste, una sombra. Frené. La sombra se movió un instante después de que yo detuviera el motor, como si reaccionara al sonido. Era un hombre muy delgado, con un abrigo largo y un cuello ortopédico. Caminaba con dificultad, como si cada paso le doliera. Subió al asiento trasero sin levantar la mirada. No traía equipaje. Pero cuando se acomodó, el asiento hizo un ruido seco, como si algo rígido golpeara la estructura. ¿Destino?, pregunté. Más adelante, respondió él. Cuando ella lo diga. Yo ya sabía lo suficiente para no pedir clarificaciones. Arranqué. Apenas salimos del recinto, la temperatura bajó de golpe. No un frío normal.
Un frío que viene de adentro, que se instala detrás del esternón. El hombre se acomodó, pero no de forma humana. Como si su espalda no pudiera curvarse, como si estuviera sostenido por algo rígido entre ropa y piel. No sentí su respiración, pero sentí otra cosa. Detrás de él, en el costado derecho del asiento trasero, un hundimiento leve, como si otro pasajero estuviera sentado allí, invisible. Tragué saliva. ¿La señora vendrá también?, pregunté sin pensar. El hombre apretó los dientes. Ella ya está. Ese ya me heló más que el frío. Mientras avanzábamos por la avenida, vi algo en el retrovisor. No un rostro, no un cuerpo, sino una silueta delgada, más oscura que la noche, que parecía inclinarse hacia el hombre, como si apoyara la cabeza sobre su hombro. O como si lo siguiera muy de cerca. De pronto él habló. Ella quiere que bajemos por aquí. La pantalla marcó una ruta automática hacia una zona rural. Una carretera aislada, sin farolas, sin casas. A los pocos minutos noté el olor. No era desagradable, pero tampoco normal. Olía a yeso fresco, a vendajes, a habitaciones de hospital que nunca se ventilaron. El hombre tocó su cuello ortopédico. No mire su reflejo, dijo. ¿El de ella? El de ambos. El retrovisor vibró. Vi una sombra detrás de él y otra sombra dentro de esa sombra. Como si la figura invisible tuviera dos siluetas superpuestas. Dos formas que no coincidían del todo. El coche avanzó por un tramo sin pavimento. El sonido de las ruedas sobre la tierra se mezcló con otro. Un arrastre suave, como tela seca moviéndose por el piso. El hombre tensó el cuerpo. Ella quiere bajar, susurró. La puerta trasera derecha se abrió sola. El frío salió de golpe. Pero algo aún quedó dentro. El asiento volvió a hundirse un poco más. ¿No bajó?, pregunté. El hombre negó con la cabeza. Solo parte de ella. A veces, no sabe cómo dividirse. Eso me rompió los nervios. ¿Qué es ella?, pregunté. Él exhaló, un sonido áspero, casi doloroso. Una paciente. O una sombra de paciente. No lo sé. Yo la acompañaba cuando estaba viva. Y sigo acompañándola ahora. Algo se deslizó por la ventanilla trasera, como si dedos invisibles rozaran el vidrio desde dentro. El hombre tembló. Ella recuerda este camino, dijo. El GPS marcó un giro hacia una casa en ruinas, perdida entre árboles. La estructura estaba parcialmente derrumbada. El techo hundido. La entrada cubierta de enredaderas secas. Aquí es donde cayó, murmuró él. No quise preguntar qué significaba cayó. Él abrió la puerta. Bajó con dificultad. La puerta trasera izquierda se abrió también. Sentí más que vi como algo descendía. El asiento se descomprimió, como si un peso enorme se hubiera levantado. Pero no había huellas en el suelo. Solo una marca, un círculo perfecto de tierra compacta, como si alguien hubiera estado ahí demasiado tiempo. El hombre avanzó hacia la casa. Yo veía dos sombras moviéndose en paralelo, la de él y otra, como una figura enyesada, rígida, con el cuello torcido, sin poder caminar del todo derecho. Me quedé en el coche, congelado. De pronto, algo tocó la ventanilla junto a mí desde afuera. Un golpe suave. Luego una fricción lenta, como dedos vendados tratando de encontrar una abertura. No mires, escuché la voz del hombre dentro de la casa. No le muestres tu cara. Ella quiere recordar la suya. Apreté los ojos. Escuché pasos arrastrados alrededor del vehículo. Un susurro. Golpes leves en la carrocería. Luego silencio. Cuando abrí los ojos, ambos habían desaparecido. La casa estaba quieta. Sin movimiento.
sin sombras. Suspiré. Quise arrancar. Pero entonces vi algo en el retrovisor. El asiento trasero derecho tenía ahora una marca. No un hundimiento humano, sino algo más estrecho, alargado. Como si alguien hubiera apoyado allí una cabeza enorme, envuelta en vendas. Una cabeza que nunca encontró la posición correcta. Me fui de ese lugar sin mirar atrás. A las 5:03 llegó un último mensaje. Gracias por traerla a casa. ¿Él descansará? Ella no. Desde esa noche, a veces, al frenar en un semáforo vacío, veo en el retrovisor una forma nebulosa inclinada, con el cuello torcido, como buscando algo que no recuerda. Y escucho un roce suave, un dedo vendado recorriendo el vidrio, intentando ver si mi rostro se parece al que ella perdió. Hay noches que empiezan sin aviso, sin mensaje, sin cliente, pero con una sensación tan fuerte que hace que el cuerpo actúe por cuenta propia. A las 2:19 me desperté en el asiento del conductor, con el motor encendido, sin recordar cuándo me había subido al coche. Mi teléfono estaba apagado. No había rutas marcadas. No había notificación alguna. Solo estaba ahí, a mitad de una calle industrial que no reconocía. Lo primero que sentí fue el olor. Sílice mojado, cemento fresco, polvo frío de bodega abandonada. Un olor que no provenía de afuera, sino del asiento trasero. Grité sin querer. No porque viera algo. No porque escuchara algo. Sino porque el asiento se hundía, muy despacio, como si alguien invisible se acomodara centímetro a centímetro. Un peso calculado, paciente. ¿Quién está ahí? Pregunté. El aire detrás de mí vibró levemente, como cuando un cuerpo respira cerca del cuello sin tocarte. Y una voz, si es que podía llamarse voz, salió de un lugar imposible. Del espacio entre el asiento y el respaldo, como si habitara la estructura misma del coche. ¿Conduce? Era un murmullo seco, hecho de partículas, como si hablara a través de polvo suspendido. Quise bajar. Quise correr. Pero las puertas estaban bloqueadas. El tablero encendió solo. Una ruta apareció sin origen, sin fin, sin nombre. Solo un camino marcado en rojo que se adentraba a la periferia. Las luces de la calle se apagaron detrás de mí. Una por una. Conduje. El peso en el asiento se movía a veces hacia la derecha, a veces hacia el centro. Nunca escuché pasos. Nunca escuché respiración real. Pero sentía una presencia que no encajaba en un cuerpo. Como si alguien hubiera sido reducido a fragmentos y esos fragmentos llenaran el espacio, rehaciéndose en movimiento. ¿A dónde te llevo? Murmuré. La voz respondió desde un punto más cercano, casi en mi oído. ¿A dónde me dejaste? Mi sangre se enfrió. No sabía a quién se refería. Pero la familiaridad en su tono me atravesó. No te recuerdo. No necesitas hacerlo, susurró. Yo te recuerdo por ti. La carretera se estrechó. Pasamos junto a fábricas abandonadas, bodegas oxidadas, chimeneas que ya no expulsaban nada. Y a medida que avanzábamos, otra presencia comenzó a llenarlo todo. Como si hubiera más de un pasajero. Como si el asiento trasero se dividiera en dos o en tres. Hendiduras nuevas aparecían sin lógica. La tapicería crujía. El olor se volvía más denso, sílice, polvo de demolición, ropa húmeda, algo parecido a cal viva. ¿Estás sola? Pregunté. Un golpe suave en el respaldo, justo detrás de mi cabeza, me dio la respuesta. Nunca. Aceleré sin querer. El camino se volvió una sombra. El tablero mostraba distorsiones, como si la ruta estuviera viva, moviéndose. La voz continuó. ¿No buscábamos salir? ¿Salir de dónde? Del lugar donde nos dejaste, dijo,
y por primera vez escuché pluralidad real en su tono. No es una casa. No es una tumba. Es un espacio. Uno que tragó piezas. Piezas sueltas. Lo suficiente para reconstruirnos. Mi estómago se retorció. Yo no dejé a nadie, protesté. La presencia se inclinó hacia adelante. El cinturón del asiento trasero se tensó, como si algo lo jalara. Como si ese algo intentara tomar forma humana y no pudiera decidir dónde poner los brazos. Condujiste para muchos, susurró. Nos llevaste. Nos abandonaste. Nos entregaste. Y nunca miraste atrás. Mis manos temblaban. Yo solo trabajaba, dije. Lo sabes, respondió ella, o ellas, o eso. No conduces. Nunca has conducido. Solo has transportado lo que otros no querían tocar. La carretera se abrió en un claro negro. Un complejo industrial devastado. Paredes caídas. Esqueletos de concreto. Montones de polvo que parecían montañas. El coche frenó solo. La puerta trasera se abrió, pero no del todo. Como si algo la empujara y algo la jalara a la vez desde dentro. Vi una mano. Una mano que no era mano. Hecha de polvo compactado, cemento, trozos de tela, piel reseca. Las articulaciones eran puntos irregulares, como si estuvieran moldeadas a la fuerza. Se apoyó en el borde del asiento. Luego otra. Y otra. 3 manos. Todas incompletas. No saldré, dije, paralizado. La voz respondió. Ella sí. El asiento trasero se deformó. Se levantó algo que no tenía una forma única. Una figura compuesta, como si muchas presencias se hubieran tejido torpemente en un solo volumen. Un torso demasiado largo. Una cabeza sin rasgos. Piernas que parecían columnas fracturadas. Una figura que no podía existir en el mundo, pero ahí estaba. Avanzó hacia afuera, dejando un rastro de polvo húmedo y fragmentos de piedra en el piso del coche. No te acerques, supliqué. Ya estoy cerca, respondió. La figura se inclinó hacia la ventana del conductor. Su rostro inexistente quedó a centímetros del mío. No te trajimos aquí para llevarnos, dijo la voz múltiple. Te trajimos para que recuerdes. ¿Recordar qué? Un silencio. Luego, que nunca fuiste chofer. Fuiste vehículo. Algo tocó mi mejilla, frío, áspero, como cemento fresco moldeándose. Algo que dejó una marca gris en mi piel. La figura salió del coche por completo, caminando hacia las ruinas, arrastrando un cuerpo que no debía moverse pero que sí avanzaba, recomponiéndose con cada paso. Antes de desaparecer, volvió su cabeza hacia mí sin girar el cuello. Volveremos cuando te toque reconstruirte. Y se perdió entre los restos de concreto, como si el edificio la estuviera absorbiendo. Me quedé en el coche con la respiración cortada. La tapicería estaba cubierta de polvo humano, de fragmentos que parecían hueso, de marcas nuevas donde las manos múltiples se habían apoyado. Arranqué como pude. Pero desde aquella noche, cada vez que paso cerca de zonas industriales, siento un olor a sílice en el asiento trasero. Y algo se hunde ahí, como si un cuerpo incompleto tratara de recomponerse en silencio, esperando que yo también empiece a desmoronarme.